Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por tu gran amor, tu misericordia, Señor, por habernos guardado hasta ahora. Y podemos decir, Señor, con regocijo y con alegría, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante tu presencia con regocijo. Ese regocijo que tenemos, Señor, reconociendo que tú eres Jehová. Tú eres el Dios grande y poderoso. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues los suyos somos y ovejas de tu prado. Entramos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, Señor. Te alabamos, te bendecimos y levantamos tu nombre en alto, Señor. Tú eres ese mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado, Señor Jesús. Hasta ahora y podemos decir Ebenezer. Vamos a seguir, amados hermanos, con el estudio del libro de Josué. Y vamos a comenzar el capítulo número 9. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, allí, así en las montañas como en las llanuras, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cuernos viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían por el camino era seco, mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y es así como estos hombres vecinos llegan con tanta mentira. Ellos vieron la primera victoria de Israel sobre Jericó y Jai. Confirmaron los temores de los pueblos de Canaán. La respuesta cananea tomó dos formas. La mayoría respondió formando una alianza para oponerse a Israel. Los cananeos se dieron cuenta de que tenían un enemigo común en Israel. Lo que hizo Israel en el monte Ebal tuvo un gran significado para los cananeos, pero por un lado, sacrificios a Jehová indicaba a los cananeos que había un nuevo Dios a cargo. Por supuesto que Israel sabía que nunca había existido otro Dios que no fuera el único Dios verdadero. Pero los cananeos no pensaron de esa manera. Pensaban que había muchos dioses que ejercían autoridad sobre personas y regiones particulares. No es de extrañar porque estas tribus paganas estaban muy preocupadas. Estas tribus, dejando a un lado sus conflictos entre ellas, y decidieron unir fuerza contra Josué, Israel y en última instancia contra Jehová. Pero no todo en Canaán se unieron a la alianza contra Israel. Un grupo de gabaonitas respondió buscando una alianza con Israel. Y nosotros, hermanos míos, vemos acá que todos los reyes se juntaron para pelear contra Israel, ¿no? Pero ¿qué hacen los moradores de Gabán cuando oyeron lo de Jericó y de Jai? Se disfrazaron, parecían que venían de un largo viaje. Sabemos que Satanás es el falsificador. Se disfraza de ángel de luz. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 11. Vemos nosotros, hermanos, cómo estos hombres eran pura mentira. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. En el Proverbio 6 dice, vamos a parafrasear un poco estos
estos versículos. Dice, 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr a hacer el mal, ¿no? El testigo falso, que siempre a discordia y hace división entre hermanos. Y estos mentirosos piden hacer la alianza con todas las mentiras que ellos traían acerca de ellos mismos. Y nosotros vemos, hermanos, en el versículo 3 y 6, ¿no? Cuando ellos oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, los líderes de Gabaón eran menos optimistas acerca de su capacidad para defenderse de los israelitas, por lo que optaron un plan diferente para asegurar sus vidas. Ellos pensaban que sería una forma en un trato, ellos pensaron, mejor formamos un trato con Israel en lugar de unirnos, de hacer una alianza contra Israel. Los gabaonitas querían que Israel hiciera un trato con ellos, lo cual iba en contra de las instrucciones de Dios. Ellos enfatizaban que eran de tierras muy lejanas. Y sabemos que Gabaón era una ciudad que estaba a unos 32 kilómetros al oeste del campamento de Israel, en Gilgal. Y estaba solo a 8 kilómetros al sureste de Jai, probablemente la próxima ciudad que Israel atacaría si continuaba su expansión hacia Canaán. En la misma dirección en la que había comenzado, estaban desesperados. 40 años antes había advertido a Israel: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Eso lo podemos ver en Éxodo 34:12. Moisés había dado las siguientes instrucciones claras en Deuteronomio 20:16. Pero de las ciudades de esos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejará con vida, sino que las destruirás completamente: al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al eteo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Parece que los gabaonitas sabían que los israelitas podían hacer paz con otras naciones fuera de Canaán, mientras que estaban obligados a destruir completamente a todos los cananeos para no ser contaminados. Lo podemos ver en Deuteronomio 20, de 10 al 19. Era preciso que hicieran creer a los heveos que su procedencia no eran las ciudades próximas, sino tierras muy lejanas. Insistieron en que eran de tierras muy lejanas. A causa del largo viaje, del largo camino que ellos tuvieron, con todo cuidado se rodearon de un aspecto que pudiera confirmar la mentira. Sus palabras eran mentiras y mentiras. Sobre sus asnos pusieron sacos viejos. Los cuernos de vino también daban la impresión de un largo tiempo al lomo de sus animales viejos, sucios, del polvo del camino. Los zapatos también confirmaban sus astutas palabras. Estaba viejo y recocido a consecuencia del largo viaje recorrido para llegar hasta ellos. Los vestidos eran vestidos viejos, ajados. Una última evidencia fue presentada a la vista de los israelitas: el pan que se había endurecido a consecuencia del tiempo del viaje. Todo el panorama ofrecía la aparente realidad que certificaba la verdad de su historia. Parecía que ellos venían de un largo viaje, ¿no? Y ellos ya creían de que con esa mentira iban a poder, con esa mentira que estaba disfrazado del diablo, ellos creían que iban a poder engañarlos.
Ellos dijeron que eran los embajadores gabaonitas, se presentaron como venidos de lejos y se manifestaron la razón de su viaje, que Israel hiciera alianza con ellos, ¿no? En el versículo 6, de ahí lo vemos. Nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Josué mostró cierta precaución e incluso les hizo preguntas. ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? La narración ahora identifica su origen étnico, llamándolos heveos. En ningún momento hablaron de Jai ni de Jericó. Eran de la ciudad de Gabaón y era parte de la tribu de los heveos, un grupo de personas que Israel había recibido la orden de destruir. Josué aún no se conocía esta información, pero ellos eran muy astutos, muy astutos. Y ellos se dejaron persuadir. ¿Qué sucedía? Que ellos no fueron a pedir a Dios consejo. Ellos tomaron decisiones propias, se fiaron de ellos. La palabra dice, fíate de Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelos. Entonces ellos se dejaron llevar. Y los israelitas no se dieron cuenta con quiénes estaban en realidad. Y su fin fue de provecho para ellos, porque no buscaron del Señor. Tomarlo de ellos, pero no hacen lo principal. No consultaron a Dios. En Éxodo 23:32 nos dice, no harás alianza con ellos, ni con tus dioses. En Sofonías 2:15 dice, se confiaron. Ellos se confiaron. La voluntad de Dios sale del corazón, hermanos, del corazón de Dios. En el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanece, ¿no? Permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón es de generación en generación. Josué y los príncipes de Israel celebraron la alianza. Celebraron la alianza. Si José hubiera insistido y demandado una respuesta concreta a la pregunta, hubiera tenido que responder, somos gabanitas. Esto hubiera sido suficiente para dictar su propia sentencia de muerte, pero ellos ocultaron su identidad y lo sorprendente es que Josué no insistió en ello. Vemos en el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y este es el principal problema en todo el pasaje. Lo más triste de todo es que Dios había establecido que Josué le consultara en lo mínimo de todo esto. Es que Dios había establecido que Josué le consultara todos los asuntos especiales. En Números 27:21 dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Los israelitas fueron los culpables por esa excesiva credulidad y de negligencia de culpable, ¿no? Al no preguntar mediante el Urim del sumo sacerdote la voluntad
si se hacía, que se tenía que hacer la voluntad de Dios y no la de ellos. Los israelitas tomaron la evidencia visual como un hecho en lugar de pedir consejo a Dios, al Señor, al Todopoderoso. Ellos vieron todo viejo, vieron todas las cosas oxidadas, pero realmente no era así. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cualquier cosa consultar a Dios, que sea la perfecta y santa voluntad de Dios cada cosa que vamos a tomar decisiones. No hacerlos por nuestra propia voluntad, porque no sale bien. Todo estaba viejo, todo estaba oxidado, todo parecía convincente. Se confiaron. El problema de Israel fue que eran presuntuosos, actuaban en base de su propia sabiduría. Y esto nos muestra cómo Israel necesita sabiduría, sin embargo descuidó la sabiduría que ellos tenían. Josué y sus hombres deberían de haber preguntado a Jehová por medio del sacerdote Eleazar, valga la redundancia. No consultaron con Dios. Y los principales cayeron en este engaño. La dirección y la sabiduría de Jehová estaba disponible, pero fue ignorada. No es que Israel no pensara, sino que no buscaron el consejo, la sabiduría de Dios. Lo podemos ver en los versículos 15 y 17. No duró mucho el engaño. El Proverbio 12:19 dice que el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Así fue con la mentira de Gabaonitas. En Sofonías 3:13 dice, el remanente de Israel no hará justicia, ni dirá mentira en boca de ellos. Se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados. ¿Eran sus vecinos los israelitas? Ellos decían que eran de lejanas tierras, que habían un largo camino, que habían caminado kilómetros de kilómetros que los separaba de los israelitas, del campamento de Gilgal. Eran sus vecinos. Los israelitas no habían consultado nada a Jehová y se encontraban con sus enemigos. Estaban cometiendo el mismo pecado de Acán, recuerdan, ya lo hemos estudiado, con todos los robos que habían hecho, ¿no? No duró nada esa mentira. Aquel se había reservado para sí, para el anatema, por cuya causa se convirtió a sí mismo, a sus cosas, en anatema y fue destruido. En aquel momento ellos estaban perdonando la vida a quienes habían sido declarados malditos por Dios mismo y a quienes Dios había ordenado eliminar. Las condiciones del pacto les obligaban a quebrantar la voluntad de Dios. Les habían jurado por Jehová Dios de Israel y no podían quebrantar el juramento, no podían violar el juramento hecho en el nombre de Jehová. El juramento falso era una profanación para el nombre de Dios. Y eso lo podemos ver en Levíticos 19:12. No debían haber de hacer ningún trato con ninguna nación de Canaán, eran sus enemigos. Las consecuencias de esta obra afectaría a Israel a lo largo de su historia. La presencia de extraños en este medio iba a perpetuar. Y 400 años después del quebrantamiento de Saúl, lo podemos ver en 2 de Samuel 21:1. Hechos a los Gabaonitas
trajo un serio problema sobre Israel. La presencia de estos enemigos entre ellos era un recordatorio constante del error cometido. Los gabaonitas escaparon con vida, pero vivieron bajo una maldición por el resto de sus vidas. Fueron obligados a hacer servidumbre perpetua. Debían proveer la leña para el fuego y el agua para la casa de Dios. Su labor y servicio va mucho más allá de los tiempos de la conquista e incluso de los reyes. Pasan los límites del exilio en Babilonia. Los gabaonitas reconocían que Josué actuó en todo momento con misericordia y justicia para con ellos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Estaban en sus manos lo que le parece bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. En las Escrituras vemos que no registran que los descendientes de ellos hayan causado problemas al pueblo de Israel. Muy posible que ese servicio los llevara a abandonar sus ídolos y volverse ellos a Dios. Ellos sirvieron como aguateros, como ellos decían, somos sus siervos. Dios, después del cautiverio, regresó a Jerusalén. Después del cautiverio, eso lo podemos ver en Esdras. Josué nos advierte contra esta actitud que nosotros tenemos que entender, que Dios para nosotros es todo. Nosotros dependemos de Dios, su palabra, su sabiduría. Nuestra necesidad hoy no es diferente a la de Israel. No solo debemos confiar en el poder de Dios para la victoria sobre nuestros enemigos, sino que también debemos confiar en la sabiduría de Dios para detectar a nuestros enemigos que entran con mucha sutileza. Con demasiada frecuencia vemos los cristianos y la iglesia anhela el poder de Dios, pero prácticamente nosotros tenemos que pedirle a Dios la sabiduría que viene de Él, esta sabiduría que viene de lo alto. Nosotros sabemos que separados de Dios nada podemos hacer. En Él está nuestro todo. Nosotros dependemos de Dios. Una vida que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios y no confiar en su propio discernimiento, sino llevar los asuntos a la presencia de Dios en oración, buscando la solución a cualquier situación a través de la palabra de Dios y la oración. Israel ha conquistado la sección central de Canaán. Hermanos, este capítulo tiene 4 temas muy buenos. Tomó pues Josué toda la tierra, vemos la conquista, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, el cumplimiento, y le entrega Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, la posesión, y la tierra descansó de la guerra, reposó. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por
por estas enseñanzas que tú nos das, Padre, de que siempre, Señor, todo sale a la luz. No hay nada encubierto, Padre, que no ha de ser manifiesto. Todas las cosas, Señor, encubiertas, Padre, no duran, Señor. Tú conoces, Señor, muchas veces sin darnos cuenta, Padre, levantamos, hacemos juicio, chismes. Padre, ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, con corazones sinceros, con corazones agradecidos, con corazones, Señor, llenos de gratitud, Padre. ¿Cuántas familias, cuántas personas, Señor, no te conocen? Señor, yo te clamo, te suplico por todas aquellas personas, Señor Jesús, por nuestra familia, nuestras amistades, vecinos. Señor, abre tú las puertas, Padre, y pon corazones ávidos por conocer en los tiempos que nos ha tocado vivir, lleno de todas estas cosas que acabamos de estudiar, Padre. Mentiras, mentiras, mentiras. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, tu perfecta y santa voluntad. Gracias, Padre, oro en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita